también desarrollamos conciencia y confianza en nuestra... De Guevara, doctora en Ciencias Sociales por la UNAM, realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín, del 81 a 1982. Es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit e investigadora nacional 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 17 libros y cerca de 60 artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Es articulista en periódicos de circulación regional. Ha impartido conferencias en México, España, Perú y Colombia. En 2010 obtuvo la Medalla Bicentenario a la Investigación Científica en Ciencias Sociales del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, la Medalla Nayarita al Mérito Profesional 2016 del Congreso del Estado de Nayarit y Medalla al Mérito Universitario otorgado por la UAN en la celebración de los 50 años de fundación 2019. Pertenece a colectivos de la sociedad civil a nivel local y nacional, desde el cual trabaja por el avance de las mujeres y por una sociedad incluyente y democrática. Ha impartido docencia de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Nayarit y en otras instituciones de educación superior. Coordina el Cuerpo Académico Consolidado Sociedad y Región. Actualmente coordina la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos hacia la Igualdad, RENIES ANUIES. Fundó la Cátedra Amado Nervo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de juventud. Bienvenida, doctora. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Margarete, por tu mensaje y también por decir que me admiras. Realmente eso me llena de mucho gusto. Y les propongo, ¿sí me están oyendo? Les propongo que voy a hablar unos 20 minutos porque eso de hablar de mí es un poco complicado. No creo que son ejercicios que no se hacen mucho o se hacen con las amigas, cosas así. Voy a hablar unos 20 minutos y enseguida, si les parece, les voy a pedir que me hagan preguntas porque creo que eso podría ser más importante, ¿no? Bueno, yo digo, y muchas gracias por considerarme, muchas gracias por la invitación a Carla, a Bárbara, a Dali, a la Escuela de Psicología, que me considera como una mujer exitosa. Sí, yo sí me considero una mujer exitosa, no porque tenga grandes riquezas ni nada de eso, sino porque me parece que soy una mujer que he hecho lo que he pensado que debo hacer en mi época. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Yo provengo de, y aquí viene de dónde jalamos la genealogía, quiénes son nuestros antepasados o nuestras antepasadas. Yo quiero decir que provengo de una abuela analfabeta, campesina, de una madre que fue maestra de secundaria. Mi generación, mis hermanas y yo, somos las primeras que vamos a la universidad. Mis hijas obviamente están en la universidad. Entonces, en 100 años hemos visto transformar la situación de las mujeres de mi familia. De esas mujeres yo vengo y de ellas me siento orgullosa. Vengo también de tías, como decía Margarete, la función de las tías, de tías que salieron un día de un rancho para poder estudiar la secundaria y luego la preparatoria y todo eso, y por eso estamos aquí. También provengo de un padre, que mi padre era peluquero, tenía una peluquería que se llamaba El Rizo de Oro, en Querétaro y Zapata, aquí en Tepic, Nayarit. Era un peluquero muy sui generis porque él, por ejemplo, escuchaba ópera y a mí me infundió el gusto por la ópera y por los libros, por la lectura. Y todo ello va formando los caminos que después tomamos. Yo estudié en la Escuela de Niñas Amado Nervo, en Tepic, Nayarit, una escuela que, como dije, en esa época era solo de niñas. Entré a la escuela primaria en 1960, cuando todos ustedes no habían nacido. Yo creo que ni Margarete, porque es muy joven. Y fui la primera generación que tuvo los libros de texto gratuitos.
Eso ahora me doy cuenta de eso. En ese momento recibimos unos libros maravillosos. La gran parte eran en blanco y negro, pero había otros a colores. Así que la joya de encontrar libros en la escuela y te los daban gratis, en esa época los forrábamos con periódico, fue una maravilla. En la esquina de mi casa había una señora que vendía dulces, pero también vendía cuentos, revistas, y entonces se llamaba Doña Lucía, y esa señora pronto se dio cuenta que me gustaba leer, así que me avisaba cuando llegaba una novela nueva, de esas novelas ilustradas clásicas, y ahí empecé a leer El Quijote y Historia de dos ciudades, Ivanhoe, las historias clásicas las leí primero de manera ilustrada. Después, obviamente, leí las bibliotecas de mis tías y las de mi casa, pero empecé a leer por esa situación. Posteriormente, después de la secundaria, quiero decir que en la secundaria, gracias a una maestra que me sacó del común y que me dijo, a ver, esta niña lee muy bien, la vamos a decir que diga los honores. Me subió al teatro, me dio un micrófono y miren dónde llegué. Aquí estoy, hablando y hablando. Pero gracias a una maestra que te distingue, que te dice, tú tienes buena voz, tienes buena lectura, apréndete esta poesía para que la digas. Entonces, gracias a esas maestras que nos distinguen y nos sacan del común, es como se marca también una vida. Por eso las maestras son muy importantes en la manera como ven a las niñas o a los niños, etcétera. Posteriormente, hice la escuela secundaria en una época donde en la secundaria nos enseñaban cocina, fíjense bien, qué interesante. Nos enseñaban cocina, van a decir, esta maestra tan viejita, pues sí, pero eso me tocó vivir. Yo tenía una maestra en la escuela secundaria que la primera lección era tomar la canasta, ir al mercado y nos enseñaba a escoger los pollos vivos. Porque quienes son de mi edad, que no creo que haya muchos aquí, se acuerdan que antes en los mercados vendían los pollos vivos y la maestra nos enseñaba cómo escoger uno que no tuviera enfermedad, cómo decirle al pollero que lo pelara y demás. También nos enseñaba a escoger el pescado. Era muy importante escoger el pescado porque en los ojos se ve si el pescado está nuevo, está reciente, no sé qué, ¿no? Entonces, esa era una maravilla. Pregúntenme si sé cocinar. Bueno, realmente se lo deben preguntar a mis hijas o a mi pareja, ¿verdad? No exactamente. Entonces, era muy interesante esas clases de cocina donde había una educación muy clara de lo que deberían de ser las mujeres. Para eso, anteriormente en la primaria, llevábamos clase de costura, y en la clase de costura nos enseñaban los bordados, nos enseñaban a hacer almohadones, a hacer manteles, todo aquello que las niñas debían de saber en su edad adulta. Debo decir también que nos enseñaban también canto, porque iba muy vinculado el hecho de que las mujeres supiésemos hacer costuras y que también supiésemos hacer canto. Entonces yo venía de una escuela primaria que nos enseñó a hacer costuras, diversos bordados, punto de cruz, deshilado, imagínense deshilado, que es precioso el deshilado, lo hacíamos en cuarto año, hasta llegar al bordado en seda en sexto. Y en secundaria, como dije, la cocina. Posteriormente, también en la secundaria aprendí taquimecanografía, que ha sido una de las herramientas más importantes en mi vida. Después continué en la preparatoria, en la preparatoria 1 de Tepic, donde solamente tuve como maestra la maestra Blanca Cervantes, todos los demás fueron hombres, y luego estudié Derecho. Yo quería ser como antropóloga o una cosa así, pero bueno, aquí en Nayarit no era posible, y en mi familia habían enviado a mi hermana más grande a la UNAM a estudiar medicina, y una familia como la mía solo podía sostener a una hija en México, en la UNAM. Entonces mi hermana mayor se fue a estudiar medicina y yo me quedé en Tepic y estudié Derecho. No quiero decir que estudié Derecho porque no pude estudiar Antropología de ninguna manera. Tampoco sabía que era Antropología, nada más lo decía como una cosa bonita, una cosa de ese tipo, ¿no? También había querido ser química, porque siempre fui buena para las matemáticas y todo eso. También había querido ser química. Pero al final uno se decide, que además es injusto que a los 15, 18 años tengas que decidir para toda la vida. Decidí y estudié Derecho. Y pienso que fue una muy buena elección. Porque yo, como todos los jóvenes de esa época, queríamos impartir justicia.
establecer la justicia en el mundo. Entonces, eso, cuando uno estudia algo con una ilusión, pues obviamente le pones ahí el corazón y todo ello, ¿no? Para entonces yo siempre trabajé de secretaria, la preparatoria y la universidad. Trabajé de secretaria primero en el gobierno del estado y luego en lo que sería hoy la Procuraduría. Gracias a que trabajé en la Procuraduría General de la República como secretaria, me pasaron dos cosas ahí. Una, aprendí derecho real, cómo se aplica. Y segunda, me di cuenta que yo no tenía corazón para impartir justicia o no impartirla. Me di cuenta que ese mundo de lo judicial no era para mí, porque era todo menos justicia. Les puedo narrar ahí algunas cosas que me enteré, pero no, creo que no viene al caso. Entonces me di cuenta que yo no tenía, digamos, un alma para andar en esas cuestiones y rápidamente, en una ocasión, vino aquí a Nayarit en 1975-76 un proyecto de nueva universidad. Fíjense desde cuándo andamos con lo de nueva universidad. Y entre esas personas vino el doctor el maestro Sergio Bagú, que era un argentino que venía a dar unas conferencias, y él me vio, yo le hice una pregunta y demás, y me dijo que si no me interesaba hacer una maestría. Pues a partir de don Sergio Bagú, yo tuve la sorpresa de que fui aceptada para hacer la maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, una escuela que recién se traía Luis Echevarría a México y que ahí aprendí el pensamiento latinoamericano. Se los menciono porque realmente fue un cambio fundamental. Imagínense, yo me fui de la UAN, una universidad donde todavía no había ni bibliotecas, ¿sí? A una facultad de corte internacional donde tuve acceso al mejor pensamiento latinoamericano de la época. Entonces, ahí, ¿qué me pasó? Ya que hablamos de resiliencia, ¿qué me pasó? Pues me pasó que, fíjate, Margarete, yo toda mi vida había sido niña de estrellita en la frente. Era la que declamaba, la que decía honor, la del cuadro de honor, la del mejor promedio, era esa estrellita. Me voy a la Flaxo y ¿sabes? Veo que no tengo nivel para la maestría, que no tenía nivel para la maestría. Los colegas que venían personas de Haití, una que después que su papá era presidente de la República de Haití, venía gente de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Panamá, venía como una cierta clase social alta a la Flaxo, porque la Flaxo era la escuela que educaba a los pensadores, a los intelectuales latinoamericanos. Entonces yo me di cuenta que no tenía ese nivel y entonces yo no era de las primeras alumnas, como siempre lo era, y entonces ahí adquirí un lugar que tenía para ese grupo. Eso es muy importante, porque no debemos conformarnos con los aplausos fáciles. Tenemos que irnos a lugares donde tienes otro lugar, porque eso te hace ver realmente tus capacidades. Entonces ahí yo pienso que lo que a mí me salvó en ese momento o en esas clases fueron dos cosas. Uno, todo lo que había leído de literatura, porque lo que sí tenía era un bagaje literario de las obras clásicas. Ya había leído a Goethe, ya había leído Shakespeare, ya había leído todo eso, ¿no? Como una afición propia, alentada por mis tías y mi padre, sobre todo. Y lo otro que me salvó, fíjense, fue la mecanografía, la taquimecanografía. ¿Por qué? Las herramientas manuales. ¿Por qué? Porque yo con la taquigrafía, como era secretaria taquígrafa, tomaba todas las clases en taquigrafía. Recuerden que no había grabadoras ni portátiles, menos teléfonos celulares. Les estoy hablando de 1976. Y entonces yo llegaba a mi casa, transcribía las clases y las estudiaba. Imagínense si yo en 76 iba a poder entender los aparatos ideológicos del Estado, la diferencia entre Poulanzas, Gramsci, Althusser, pues obviamente eran cosas que para mí eran incomprensibles, ¿no? Porque mi formación jurídica no me había dado eso. Porque además la escuela de Derecho nos había enseñado a hacer, digamos, más bien dicho, como a usar códigos, como a hacer codigueras, no exactamente la idea del derecho, la idea del sistema de justicia. Por lo tanto, aún mi educación de derecho era deficiente. Pero con la taquigrafía, con el empeño
y con la decisión de salir adelante, y como dije, y con la literatura que había leído, con ese bagaje cultural que yo llevaba, fue como pude, fue como salí de la maestría en ciencias sociales. Fíjense, les estoy hablando, yo terminé la maestría en 1978. Me fui, para eso yo ya había dado clases en economía. Di mi primera clase en economía en 75. Entonces, para cuando me fui a Flaxo y quise regresar en 78, ya con una maestría, yo regresé y me decían, ¿y qué es eso que estudiaste? Pues es una maestría. ¿Y qué es? La gente en Nayarit no sabía lo que era una maestría. Se los digo de la manera más sincera, ¿eh? Ni el rector de esa época. Estaba en la universidad con muchos conflictos. Me di cuenta que no era posible estar aquí en la universidad. Y entonces me regresé otra vez a México, me inscribí a la UNAM, a un doctorado, dije, bueno, pues si en Nayarit no se puede, pues entonces me regreso a México. Me regresé a México, hice un semestre del doctorado en ciencia política en la UNAM, pero muy pronto me hablaron unos amigos que estaban en el doctorado de economía, con un grupo muy sólido de pensamiento de Estado y economía, y entonces me cambié al doctorado en economía. Y ahí encontré también Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, la gente que en ese momento estaba pensando América Latina desde la sociedad y desde la democracia y la economía. Y con ellos hice el doctorado. Al terminar el doctorado me ofrecieron una beca para irme a algún país a terminar mi doctorado y había la posibilidad de irme a Londres o de irme a Berlín y yo escogí irme a Berlín. ¿Por qué irme a Berlín? Primero porque en Berlín estaba ocurriendo el socialismo, el llamado socialismo, y yo quería saber qué era eso. Porque en Londres me parecía más como Estados Unidos, pero era lo mismo, era el capitalismo que ya conocíamos. Entonces yo en 1980 me fui a Berlín, estudié en la Humboldt, en la Universidad Humboldt de Berlín. Ahí estuve 2 años terminando mis estudios de doctorado, y yo me regresé a México, a la UNAM, a titularme. Obviamente no me titulaba en Berlín, en la Humboldt, sino que me titulaba en la UNAM. Pero fíjense, ahí fue otro salto, como cuando me fui de Tepic, que me fui a la Flaxo y que vi todo ese mundo de otra cosa. Lo mismo me ocurrió cuando me voy de México, que me voy de la UNAM, me voy entonces a Berlín. Llego a la Humboldt y lo primero que ves en la Universidad Humboldt de Berlín es a los hermanos, las estatuas de los hermanos Humboldt, Guillermo y Alexander von Humboldt, en la entrada de la universidad, que te dan la bienvenida. Pero en las escalinatas de la universidad están los cuadros, las fotografías de quienes han ganado premios Nobel y que son originarios de la Universidad Humboldt. Entonces entras y ves a esos grandes hombres y mujeres, porque también obviamente hay mujeres. Entonces, eso llegar es impresionante encontrar una escalinata con eso. Desde luego, en la escalinata lo principal era la foto de Carlos Marx y esa famosa frase de que la filosofía no ha hecho otra cosa más que interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo, que es la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Entonces, en Alemania, en Berlín, encontré este mundo del conocimiento, porque yo quería saber qué pasaba con ese país, que lo mismo había dado al gran Beethoven, ¿no? La novena sinfonía, que es como la música fundamental que hermana a los pueblos, pero también había dado un Nietzsche y un Hitler y un Schopenhauer. Entonces, y una Clara Zetkin. O sea, yo ya me preguntaba qué pasaba en esa sociedad que era capaz de dar esas personas, ¿no? Tan aparentemente contradictorias. Entonces, estuve en Berlín, como dije, 2 años y fue una maravilla porque además de encontrar la universidad, una disciplina de trabajo, una constancia en el estudio, una camaradería entre los colegas. Muy poca gente latinoamericana se iba al socialismo porque siempre había muchos espantajos de que en el socialismo no había comida y todas esas tonterías, que realmente no era así. Claro, tenían dificultades, pero como en todos lados, yo me la pasé realmente muy bien, aprendí mucho, no tengo mucho tiempo para explicar todo eso,
Pero aprendí, había otra cosa que tenía Berlín y que creo que también me quedo mucho con eso y que son los museos. Tiene una isla que se llama la Isla de los Museos, donde está, por ejemplo, ahí está la cabeza de Nefertiti, las murallas de Babilonia. O sea, son unos museos que te hacen entrar a otra dimensión de la cultura. Y entonces, pasarte en Berlín 2 años es prácticamente pasarte en una vida cultural, una vida de la cultura, donde tú cuando entras a la universidad sabes que es otro territorio, es otro lugar, ¿no? Ya lo he experimentado en Flaxo, ya lo he experimentado en la UNAM, pero en Berlín era así como que todo era un ambiente de estudiar. Posteriormente regresé en 83 y obviamente yo había pensado que nunca iba a regresar a Tepic, porque con lo que había estudiado y demás, que iba a hacer en Tepic. Yo ya tenía un departamento en México que había comprado durante mi época del doctorado. Yo ya estaba muy instalada en México con departamento, novio y toda la cosa. Pero cuando estuve en Berlín me di cuenta que justamente las personas que se van de provincia, hay una descapitalización de eso. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a regresar a Tepic 1 o 2 años para terminar mi tesis de doctorado, porque la famosa tesis de doctorado que nunca se termina es algo cierto, no solamente les pasa a ustedes, a mí también me pasó, ¿no? Ahí se queda uno con la tesis de doctorado un buen rato. Dice, mientras termino mi tesis de doctorado, vine a la UAN, estaba el licenciado Germán Rodríguez de rector, que había sido mi maestro en Derecho, y él me vio y me dijo, ¿y qué hizo? Ah, pues estudié maestría y estudié doctorado. Ah, dice, ¿usted estudió lo que dicen que es un posgrado? Sí, licenciado, yo estudié un posgrado. Tampoco él tenía mucha idea en ese entonces. Ah, dice, porque fíjese que de México me están pidiendo que haya posgrados en la universidad y haya investigación científica. ¿Usted puede hacer eso? Sí, yo lo hago. Entonces empecé a organizar la investigación científica como un mientras, porque yo lo pensé mientras me regreso a México, porque yo en México había ganado antes una plaza en el Colegio de México y tenía, como dije, mi departamento y mi vida sentimental y yo ya estaba muy acomodada para regresarme a México. Pero el licenciado Germán me pide que le organice la investigación científica y entonces ahí es donde yo voy haciendo decisiones y me quedo en Tepic y me quedo en la universidad. Es cierto, me fui a México de investigadora visitante, estuve yendo y viniendo un tiempo, pero al final de cuentas me quedo en la universidad. Y me parece que es la mejor decisión que he tomado, porque si no me hubiera quedado en ese momento en que me vine, ya no me hubiera regresado. Mis amigos me llamaban, oye, que tengo un trabajo en la Secretaría de Gobernación, oye, que vente para tal cosa, pero ya me habían cautivado los atardeceres de Tepic, ir a la playa, todo eso. No exactamente la universidad, y eso lo quiero decir con la mayor franqueza, porque en la universidad se tenía que batallar. Eh, bueno, se tenía que batallar. Como dije, no había bibliotecas. Los directores y rectores muy pocos sabían realmente de lo que era una universidad. Eran como administradores de escuelas, ¿no? Por ejemplo, yo quise en 84 empezar a trabajar un tema sobre mujeres de los barrios marginados de Tepic y el director de la Escuela de Economía de esa época me dijo que las mujeres no era un tema serio, que la universidad trataba temas serios y que las mujeres no eran temas serios. Imagínense, yo venía de Europa, donde en Italia, en Francia, en España, que además yo había ido a esos lugares, se discutían ya las cuestiones, obviamente, del feminismo y demás cuestiones. Y vengo aquí y me encuentro a directores con un pensamiento tan atrasado. Entonces, ¿qué hice? No iba a darme por vencida, obviamente. Lo que pensé fue, ay, estos maestros siempre tan atrasados. Porque les quiero decir que cuando me fui a la maestría, fui con mi director de Derecho de esa época y le pedí una carta de recomendación, que el maestro Vago me dijo, pida usted una carta de recomendación y yo le doy otra. Y entonces fui con mi director de Derecho en aquella época y me dijo, no te voy a dar la carta. Le dije, ¿por qué no me va a dar la carta? Me dijo, porque si te doy la carta, es como si yo estoy reconociendo que no te enseñé nada y tienes que seguir estudiando.
Fíjense cómo se pensaban las maestrías. Entonces, cuando yo regreso de Berlín y que no me permiten hacer estudios que yo quería hacer sobre el papel de las mujeres en la economía marginal, pues obviamente lo que pensé, dije, ay, qué maestros tan atrasados. Bueno, me va a costar mucho trabajo abrir aquí camino para estos temas, pero lo voy a hacer. Y efectivamente lo hice. Y como dije, decidí quedarme aquí en la universidad, fundé la Coordinación de Investigación Científica, que hoy es la Secretaría de Investigación y Posgrado. He hecho obviamente muchas más cosas y me considero una persona exitosa, como dicen, ¿no? Uno de los proyectos, de los aspectos más importantes ha sido el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Por qué? Porque me permitió dedicarme de lleno a la universidad. Me permitió no andar pidiendo asesorías en gobierno, no dedicarme a trabajar en otro lugar y venirme a la universidad. El Sistema Nacional de Investigadores, con la beca que me dio y que me sigue dando, me permitió tener un salario que no era igual al que yo hubiera ganado si me hubiera quedado en México. Me queda claro que hubiera ganado más en México. Pero me permitió tener una vida decente, posible. Tengo 3 hijas, ahora tengo 2 nietos, he tenido 2 maridos. Entonces, eso me permitió, digamos, establecerme en la universidad y establecerme en Tepic como yo quería. No siempre ha sido fácil, porque yo recuerdo a un rector que prácticamente me corrió de la universidad, pero yo me fui, como dije, un tiempo de estancia académica a México, a la UNAM, con don Pablo González Casanova, que había sido mi maestro también en la Flaxo, y ya que pasó aquí la ola de ese rector tan feo, me regresé y feliz y contenta. Creo que lo que más marca mi vida ha sido el deseo de estar aquí en Tepic, de poder abrirle las puertas a todo aquel que quiera, aquel que me pida una carta de recomendación, yo se la doy, porque a mí un maestro que ni me conocía me llevó, gracias a ese maestro Sergio Bagó, me llevó a otros lugares, así que yo le doy carta de recomendación a quien guste y lo impulso y si puedo le ayudo más, porque creo que esa es la labor generacional. Una le ayuda a otras y a otros, y entonces así vamos viendo que los jóvenes pueden florecer en otros lugares y regresar. Y yo digo, y regresar si quieres regresar. Porque si regresas es porque quieres regresar, no porque tienes la obligación de regresar. Bueno, ahora soy investigador nacional nivel 3, que es la máxima distinción que tiene el Sistema Nacional de Investigadores. Eso me da mucho gusto porque no es solamente mi esfuerzo individual, aunque lo es, sino es el esfuerzo de muchas personas. Primero, obviamente, los equipos de trabajo que he formado, que han trabajado conmigo y demás. Segundo, las mujeres que me han acompañado a cuidar a mis hijas, porque eso es muy importante. Las mujeres tenemos que tener unas redes para poder criar a nuestras hijas. Recordemos que en la especie humana, los hijos nacen casi fetales, ¿no? Totalmente dependientes de uno. Entonces yo no pudiera hacer todo lo que hago si no tuviera redes de mujeres que me han ayudado con mi maternidad. Tuve además gemelas, que es un poco más complicado, si le queremos complicar al asunto, es un poco más complicado. Y aún con todo y eso, he sido lo que he logrado, digamos, estar y hacer lo que realmente he querido realizar. Entonces, por eso me siento exitosa. Tuve una etapa donde fui candidata a la rectoría, de la cual me siento muy orgullosa, porque también eso es transgredir normas que tiene el patriarcado, donde las mujeres no tienen acceso al poder, y donde también posicionamos a las mujeres en un lugar de acceso al poder, que sí, efectivamente, yo no gané la rectoría, pero yo nunca he sido perdedora. Fíjense bien, nunca he sido perdedora, porque aún con eso yo siento que gané. ¿Qué gané? Gané justamente esa posibilidad. Aquí estamos las mujeres, hoy somos mayoría, hoy tenemos credenciales académicas, altas credenciales académicas, y hoy exigimos estar en el poder. Entonces creo que eso es lo que yo demostré con la candidatura que tuve en la universidad. Y como dije, me siento muy feliz y contenta.
Pues muchas gracias. Yo creo que con esto es mi carrera así más bien académica, como dijera Margaret, positiva, ¿no? De la razón positiva, pero creo que es un buen recorrido y ahora quisiera que me hicieran mejor preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, por favor, adelante. ¿Qué es lo que más ha disfrutado de su trayecto a lo largo de todos sus avances? ¿Qué más he disfrutado? Bueno, mira, eso va cambiando con el transcurso del tiempo. Pero te voy a decir una cosa. En una ocasión llegó una chica tepehuana, Joanny se llamaba, si no me equivoco. Llegó una chica tepehuana a mi oficina y me dijo, maestra, yo quiero hablar con usted. A ver, dime. Dice, soy tepehuana, vengo de tal lugar, de San Andrés Milpillas. Ah, muy bien. Y quiero ver si usted me asesora mi tesis. Ah, ¿qué estás estudiando? Me dijo, Derecho. ¿Cómo te llamas? Ya me dijo, Joanny, no sé qué. Dice, maestra, yo estoy en uno de sus libros. ¿En uno de mis libros? Sí, maestra, cuando yo estaba en el albergue escolar, usted fue a San Andrés Milpillas y nos dijo que si le contestábamos unas preguntas, iba a aparecer mi nombre en su libro. Entonces, yo estoy en su libro. La muchacha me lo dijo, que nunca había visto mi libro, y entonces yo me acordé, obviamente me acordé, y apunté su nombre y todo. Busqué el libro, es un libro que se llama Educación que silencia, la educación indígena en Nayarit, y abrí el libro y efectivamente entre las niñas que contestaron el cuestionario estaba su nombre. Me dio tanto gusto. Ella me dijo, cuando usted fue, yo quería ser como usted. Entonces, imagínate, eso es lo que Margarete decía hace rato. Las maestras servimos de ejemplo, servimos de anclas para otras. Y eso, verla en una niña indígena, tepehuana, a mí me pareció, eso me ha llenado de mucha satisfacción. Esas son las recompensas que tenemos las profesoras, los profesores, quienes estamos trabajando porque trabajamos con seres humanos. Y eso es justamente lo que va quedando de nosotras en ellos. ¿Alguien más? Yo, primero, pues, haberla conocido y tengo dos preguntas. La primera es, ¿algún consejo nos pueda dar a nosotros los jóvenes para que pues, podemos llegar a lograr hacer muchas cosas, cumplir nuestros propósitos? Y para usted, ¿por qué es importante la educación? Bueno, mira, consejos. Yo solamente lo que te puedo decir es lo que a mí me funcionó. Y eso puede ser que te funcione a ti. Los tiempos son obviamente diferentes. Pero algo que podríamos decir es hacer las cosas en cada momento pensando que eso es lo correcto. ¿Sí? Y poniendo ahí el entusiasmo. Por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, yo estaba ilusionada con el derecho. Pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer. Hoy pienso que fue el camino, la entrada a las ciencias sociales, pero en ese momento era lo correcto. Y además de lo correcto, era lo posible, porque en ocasiones hay un abismo entre lo que deseas y lo que puedes hacer. Entonces, tienes que tener los pies bien puestos en la tierra para decir, quiero llegar a tal, pero ahorita mi realidad es esta. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estudiantes que se ganan la vida, así como yo trabajé de secretaria y me pagué mis estudios siendo secretaria, así tengo estudiantes que hoy dan clases en maternal o están sirven mesas los fines de semana. O sea, uno se va dando cuenta por dónde andan las estudiantes o los estudiantes, ¿no? Tengo un estudiante que trabaja en las ferias, y ahorita casi no tiene trabajo, en las ferias de los pueblos, trabaja en los juegos mecánicos, y saber cuál es tu realidad. Eso es lo más importante. Pero, ¿qué pasa con esos jóvenes?
le apuestan a la educación. Saben que la educación contiene otro reservorio de explicaciones en la vida. Y eso es por lo que están en la universidad. Tal vez tienen que ganarse el pan, como todos nos lo ganamos, no es como yo me gané el pan siendo secretaria, y ellos saben que eso es un trabajo, pero lo más importante es continuar en la universidad. Puede ser que no tengamos altos salarios en la universidad, comparado con otras colegas de mi misma categoría y demás, pero la universidad, para mí como profesora, como investigadora, me da una beca social, yo así veo mi salario, para dedicarme a leer, a aprender, a enseñar, a lograr nuevas explicaciones de la vida. Entonces, eso te da la educación, te da nuevas explicaciones sobre la vida. Por lo tanto, no nos quedamos en un lugar para siempre. ¿Alguien más? Ustedes, las maestras, pregunten, pregunten. ¿Ya no tienen maestra? ¿Ustedes no tienen? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu Margarita. fuente de resiliencia? Sí. ¿Cuál es tu fuente de resiliencia? ¿Cuál es mi fuente de resiliencia? Fíjate, yo también me lo he preguntado, ¿eh? Ahorita tengo un tratamiento, ahorita me estaba tomando mis pastillas, tengo un tratamiento oncológico. También pasé por un proceso oncológico. ¿Y cuál es mi fuente de resiliencia? Yo también me lo he preguntado y me lo han preguntado. Me han preguntado por qué soy tan segura. Porque desde muy joven fui muy segura, y entonces, pues, puedo pensar que, pues, siempre se dice que la infancia fue muy feliz y esas cosas. Pues sí, yo, como que lo que hago y lo que yo pienso que todo el mundo debemos hacer es destacar los sucesos felices que has tenido en la vida. Porque si empiezas a narrar tu historia desde un suceso infeliz, pues entonces todo va a ser como una cauda de infelicidades, ¿no es cierto? Entonces, el encontrar esos lugares, como dije yo, doña Lucía que me prestaba sus libros, ¿no? Y alguien que te presta algo, que te da algo, ¿no? Mi padre que me compraba un libro para que lo leyera y luego lo comentáramos, esas cosas. Esos son sucesos felices, pero además porque tú los quieres hacer felices. Y recuerdo también esa como seguridad en que lo que estoy haciendo es lo correcto. Mira, por ejemplo, yo recuerdo cuando pasó lo del rector Villaseñor, que bueno, lo voy a decir acá, ¿no? Cuando él entra a la rectoría, empieza una campaña contra los que habíamos estudiado fuera, porque decía que nos habíamos contaminado de ideas, no sé qué, cosas tontas, como dije, los rectores han sido malos y peores, ¿no? A excepción de uno, yo creo. Entonces, él empezó una campaña contra mí, contra quienes habíamos ido a estudiar fuera, porque decía que nos habíamos contaminado. Y entonces empezó una batalla contra la gente que yo había contratado y obviamente contra mí. Y yo dije, ¿qué necesidad tengo de estar aguantando estas personas tan desagradables? Me voy a regresar a México. Total, tenía mi departamento en México, tenía amigos, podía conseguir trabajo fácilmente. Pero en eso salgo, mis hijas, mis chiquitas, estaban estudiando ballet en la escuela de arte de aquí de Ciudad del Valle. Y cuando salgo, había un atardecer en el Cerro de San Juan. Maravilloso. Las nubes rosas. Me quedé así, aquí por la web de mi ventana, me quedé extasiada viendo el atardecer y dije, nadie me va a robar el derecho, el gusto de ver este atardecer. Me quedo. Y me quedé. Fíjate bien. ¿Y ese rector salió? Lo sacó el gobernador, ¿te acuerdas? Una larga huelga de más de 6 meses, el rector se fue y yo me quedé. Entonces, ahí es cuando tú decides qué es lo importante. En ese momento para mí era importante el atardecer. Me di cuenta que eso a mí me llenaba más espiritualmente que haberme ido a México
me hubiera ido, yo creo que derrotada, no sé, me hubiera ido a México, claro que hubieras encontrado trabajo, no tengo la menor duda. Eso es otra cosa que tengo, fíjate, Margarita. Siempre he sido muy segura, digo, si no es aquí, la hago en otro lado. Incluso pensé, ¿y si no? ¿Y si me corrieran de la universidad? Abro un despacho en la calle en México y me pongo a litigar. Eso nunca me ha preocupado, la verdad, nunca me ha preocupado eso, ¿no? Todavía hasta la fecha sigo pensando que podría hacer cualquier cosa, vender gelatinas, no sé, pienso que cualquier cosa podría realizar, ¿no? Entonces, ahí está una seguridad que yo he tenido. Y sí pienso que es esta seguridad que te instalan desde la familia y sobre todo que pasa mucho por la escuela. Porque cuando la maestra te destaca y dice, qué bonita tu caligrafía. A ver, da un paso al frente y di esto. Cuando una maestra te destaca, yo creo que ahí empiezas a acumular triunfos, ¿sí? Y sigues acumulando triunfos porque ya lo hiciste en el primer homenaje. Ah, a ver, la niña de tal año que declama, tráiganla. Va a venir la inspectora, que ella dé la bienvenida. Entonces te van destacando y ahí las maestras te van dando una seguridad. Yo por eso pienso que la educación es tan importante. La mirada de la maestra, el taconeo de la maestra, el perfume de la maestra. Eso es tan importante porque la maestra va siendo otra imagen de lo que tú quieres ser. Y en esto les voy a contar que en una ocasión yo, como dije, empecé a dar clases en la Escuela de Economía desde 75, 76. Y en una ocasión, ya después, cuando estuve en 84, por ahí, que regresé, me invitaron a dar una conferencia en la Escuela de Derecho. Y di la conferencia en Derecho. Y vi a una alumna y le dije, oye, ¿tú no fuiste mi alumna en Economía el año pasado? Me dijo, sí, maestra. Le dije, ¿te cambiaste a Derecho? Le dije, qué raro que te hayas cambiado de Economía a Derecho. Y fíjate lo que me contestó. Me dijo, mire, maestra, en Economía los maestros llegan en camión, que andan de mezclilla. Así, me dijo, casi me dijo mugrosos. Aquí en Derecho, sí, todos despeinados, ¿no? Casi en camiseta. Dice, aquí en Derecho, los maestros tienen auto del año, bueno, tienen auto, todos llegan de traje. Yo quiero ser como estos maestros, no como aquellos. Y le dije, tienes razón. Tan lógico como eso. Entonces yo recomiendo maestras y maestros de economía o de cualquier lugar, peínense, ¿no? Peinémonos, demos una imagen de triunfo, porque los alumnos y las alumnas van a la universidad para subir, para el ascenso social. Es muy bonito saber, educar, conocer quiénes fueron los 7 sabios de Grecia. Eso obviamente es muy bonito, desde luego. Pero también la educación es un mecanismo de ascenso social por el cual van nuestros estudiantes. ¿Sí? Si no, preguntémonos, ¿cuántos de nuestros jóvenes se quieren regresar a sus ranchos? ¿Cuántos de los indígenas que están en la universidad se regresan a sus comunidades? No se regresan. Y eso no es un fallo de la educación. ¿Por qué? Porque ellos huyen de la pobreza. No están huyendo de devolverle a su pueblo lo que le deben. No. Ellos huyen de la pobreza. Entonces, claro que vienen a la universidad con una imagen de expectativa social y nosotros resultamos que llegamos en camión, en camisetas, todos despeinados y les hablamos otra vez de los pobres, pues obviamente no es esa la imagen. Por eso pienso que, como dije, el taconeo de la maestra, ¿no? Aunque hoy estoy en contra de las zapatillas, desde luego, pero el estar arregladas, el perfume de la maestra, eso es muy seductor. Porque las maestras y los maestros somos los grandes seductores. Estamos seduciendo a nuestros alumnos con nuestras teorías, con nuestras ideas, con nuestra vida. Les enseñamos con nuestra vida. Y así es como yo lo digo. Una vez tuve una alumna, les voy a contar,
que había estado conmigo, hizo su tesis de licenciatura y fue mi ayudante en un proyecto, y esas alumnas que uno se convierte como en su madrina, ¿no? Y un día me preguntó, Lourdes, yo te quiero preguntar, ¿cuánto ganas? Ah, sí. ¿Y por qué? Le dije, pues sí te voy a decir cuánto gano. Y le dije, ¿y por qué? Me dijo, es que mi novio quiere que nos casemos. Entonces, yo quiero saber qué me conviene más. Si seguir como tú, estudiando maestría, doctorado y luego regresar, o me caso con mi novio. Fíjate nada más cuando te preguntan eso las alumnas, más una alumna que le tienes afecto, que la estimas. Mira, le dije, van a ocurrir dos cosas. Si tú te vas a la maestría y al doctorado, cuando regreses, tu novio no te va a esperar. Tu novio se va a casar con otra. Y solo te van a tocar hombres reciclados, divorciados, con niños, dejados. Pero ya no vas a encontrar al noviecito con el cual estás ilusionada. Así que piénsalo. Porque este camino fue mi camino. Yo primero estudié, fui, vine y después tuve mis hijas. Pero este es un camino. Pero tú que tienes un novio, piénsalo 2 veces. Pues finalmente la chica se casó, fui su madrina de boda, obviamente, y tomó esas decisiones. Pero eso les tenemos que decir también, ¿no? Porque las mujeres nos podemos ir a las maestrías y a los doctorados, pero los jóvenes, los novios, no las van a esperar. Se van a casar con otras. Y cuando vengan, ya no van a tener esos novios. Como dije, van a tener hombres reciclados, ¿no? Que ya tuvieron, pero así es, claro, también así es, yo también he estado con hombres reciclados y eso no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Pero bueno, en ese momento cada una tiene que ir tomando sus decisiones. Pero al revés sí ha funcionado, que el hombre se va a estudiar y la novia lo espera. Por la situación en la que hemos estado las mujeres, la novia lo espera y entonces le cobra al final, ¿no? Porque eso es un cobro, le cobra al final la espera y lo obliga a que se case con él. Al menos en mi generación eso ocurría, ¿no? Otras son más listas y se ve el muchacho y se van detrás de él, con boda o sin boda, ¿eh? Con boda o sin boda. En fin, ahí hay muchas cosas, pero las jóvenes, sobre todo las mujeres, tienen que saber que todo eso ocurre por las relaciones en las que estamos. Otro modelo es que los dos se van juntos a estudiar. Ese es otro modelo. Y puede funcionar o no en esta cuestión de los afectos y las parejas. Nadie está seguro de nada. Uno tiene que ser realmente, soy tu pareja por las próximas 24 horas. Somos como amores 24 horas anónimos, una cosa. Por las siguientes 24 horas yo voy a estar con este hombre, con este joven, y ya. Y así cada 24 horas tienes que ir haciendo votos para permanecer. Muy bien, ¿qué más? A ver, Carla. Bárbara, pregúntame. Carla. Okay. Yo quiero preguntar lo siguiente, doctora. Mire, el objetivo de las charlas precisamente fue como poderles mostrar a los jóvenes, a los estudiantes, que se puede seguir adelante a pesar de la adversidad. Y lo pensamos así por este año que estuvimos en casa y que muchos de ellos nos compartían que no la pasaron bien. Incluso algunos nos comentaban que querían darse de baja porque ya habían perdido el interés en la carrera. Sin embargo, yo la observo a usted y veo a una mujer que parece que por ella no pasó la pandemia. Entonces, ¿qué le puede compartir a los chicos para que puedan voltear atrás a ver este año y digan, no importa que haya pasado ese año así, pero yo puedo seguir adelante? Sí, bueno, yo sé que en nuestro mundo contemporáneo las condiciones de encierro no son lo mejor, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados, no tenemos infraestructura, casas grandes para poder tener espacios suficientes. Sin embargo, debemos entender que hay épocas, hay tiempos para todo. En este momento nos toca este tiempo de estar aquí dentro y lo tenemos que hacer y debemos, fíjate, aquí viene otra cosa, y debemos saber
que en lo más adverso puedes encontrar una buena condición. Lo más adverso, conviértelo en ventaja y no en desventaja. Yo veo sobre todo a mis nietos, tengo una nieta de 10 años y otro niño de 7 años, que el niño de 7 años entró a primaria y le tocó la pandemia. No recuerda a sus amiguitos. Fíjate, no recuerda a sus amiguitos. Los ve por pantalla, pero no tiene esa socialización con los amiguitos. Es un niño que no sale ni a la cochera sin cubrebocas. Es como algo natural que ya, mi cubrebocas, voy a ir a la cochera, ¿no? Cosas así. La niña también. Claro, son generaciones donde la pandemia los ha marcado, pero eso se tiene que convertir en una ventaja. Y debemos saber qué es una ventaja. Mira, imagínate cuando yo andaba en Berlín y estaba frente al río Rin o al río Támesis o vi fui a Roma y vi el Coliseo. En fin, esas cosas. Yo decía, imagínate, hija de un peluquero de Tepic, Nayarit, viendo estas maravillas. Imagínate si iba a tener tiempo para deprimirme. Claro que no. Era una oportunidad, era una ventaja total lo que yo tenía. Entonces, también tenemos que destacar estos recuerdos para que hoy que no podemos salir, te sirvan, como me preguntó Margarita, ¿de dónde sale tu seguridad? Pues sale de todo eso que viví y que me he sentido una privilegiada. Y puedo decir gracias a CONACYT, porque si CONACYT no me hubiera dado beca, ¿no? A lo mejor fue de las primeras que me dio beca, porque CONACYT se fundó en 75, a mí me dio beca en 76. Yo creo que fui de las primeras de la UAN becadas por CONACYT. Entonces, obviamente, los apoyos estatales son muy importantes para que personas con carencias económicas puedan transitar a otros lugares, donde, fíjate, ya no importa lo que estudiaste en el doctorado. Ya los contenidos, las teorías que estudié en ese momento ya son obsoletas. Pero lo que importa es lo que viviste. Lo que importa es la vivencia. Por lo tanto, ahorita en la pandemia, lo que tenemos que hacer es organizar el día. Bueno, ya pasó gran parte de la pandemia, creo que ya estamos a punto de salir, pero tener una rutina donde vas a incluir cosas que te gustan, desde una hora o lo que tú quieras de ejercicio, otra hora para leer literatura, otra hora para trabajar, otro tiempo para trabajar. En fin, tienes que hacerte un horario que te permita tener un equilibrio emocional y físico. El trabajo físico es tan importante como la reflexión individual, porque el trabajo físico tu cuerpo entra a otra dinámica. Entonces, no despreciamos ninguna actividad, ni barrer, ni trapear, ni lavar platos, porque en todo eso se aprende. Como decía Sor Juana, si Aristóteles hubiera cocinado, mejor hubiera reflexionado. Esa es una frase de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, de cualquier actividad podemos reflexionar. Y yo digo finalmente, qué bueno que nos tocó esta pandemia, porque podemos tener un aprendizaje de estos tiempos aciagos y desde esto que nos tocó comprender a otras generaciones que les tocaron otras cosas. A mi abuela le tocó la revolución. A nosotras, a mi generación, no nos había tocado nada. Era como progreso, progreso, progreso. Entonces nos hacen sentar y te dicen, a cada generación le toca un suceso funesto, digamos, ¿no? Y esto nos tocó a nosotros. Entonces yo invito a que saquemos ventaja, convirtamos en ventaja lo que aparentemente es una desventaja. Muy bien. Muy bien, no sé si tengan más preguntas. Ricardo Chávez, ya te estoy viendo. ¿No tienes preguntas? Ninguna maestra, ninguna doctora, muy interesante su charla.
muy interesante conocer la historia, pues, de un personaje, como puse, pues, acabo de poner en Facebook, personaje en esta Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, nada más saludarla y saludar a la maestra Margarete también, quien para mí también ha sido un gran personaje desde que entré a laborar aquí en esta institución. Y maestra, pues, ¿qué puedo decir? Un honor estar en esta plática y conocer su historia. Muchas gracias, doctora, por compartir. Gracias. Gracias, Ricardo. Pues es como saber un poco más de mí, ¿no? Más allá de lo que escribo en los libros. Jesús Puga. Tu micrófono. Buenos días, sí, gracias. Buenos días. Pues siempre es un gusto enorme escuchar a la doctora Lourdes. Seguimos aprendiendo de ella, ¿verdad? Somos asiduos a todo lo que publica. Somos asiduos a sus comentarios. Somos asiduos porque definitivamente, yo lo he dicho. En la oscuridad, la universidad es el faro de luz. Nuestro estado, desgraciadamente, está en una oscuridad en cuanto a la educación, el nivel que todos tenemos en Nayarit es, desgraciadamente, siento muy bajo. Se ve la falta de educación y de la buena educación, por supuesto, en todos los niveles. Entonces, la universidad es la único faro de luz en la tiniebla. Y hay gente que ilumina en esta universidad. Y es la doctora Lourdes, con todo respeto y con todo cariño, de conocerla tanto tiempo, de haber sido mi maestra en la maestría. Y sus comentarios siempre han sido impactantes. Fue mi maestra en epistemología, en la maestría, y lo primero que nos puso fue a leer. No, Claro. ¿qué epistemología? Lea. A ver, agarre ese párrafo y lea. Es algo que me impactó a mí, no se me olvida. Fue en el 2002, cuando estuvimos con ustedes, doctora, y me impactó a mí esa gran reflexión, ¿sí? ¿Qué epistemología ni qué nada? No, lea. Quiero ver cómo lee. A ver si comprende lo que lee, ¿verdad? Ajá. Después hablamos de lo demás. No, pues nada más mi acotación es para felicitarla, doctora. Y somos fan, ¿eh? Somos fan. Gracias. Y seguimos, la seguimos. Muy bien. Así Muchas que gracias, aquí estamos. Jesús. Sí. Pues sí, es que lo fundamental es saber leer. Aunque hoy estamos mucho en la cultura de la imagen, pero lo fundamental es saber leer. Porque leer implica comprender. Y entonces, si comprendes, seguramente vas a generar nuevas ideas. A pesar de que ahora hay muchas cuestiones que pasan por la imagen, y a mí me gusta mucho, obviamente, todo lo que hay en Internet. Sin embargo, leer sigue siendo una de las actividades a través de las cuales puedes ampliar el ámbito de lo que has pensado. Y bueno, finalmente yo quisiera mencionar que lo último que hemos leído es lo que es capaz de cambiar las ideas que ya tenías. Esto es, ¿cómo lo digo? Lo digo así. Puedo estar muy segura de lo que hasta hoy he pensado, pero puede ser que lea otro libro. Aquí es una novela, Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, muy bueno, por cierto. Puede ser que lea un libro y que me haga cambiar las ideas. Y esa es la maravilla de cuando estamos en esto del pensamiento, que podemos cambiar la forma de cómo hemos pensado el mundo. Y ahí está justamente la capacidad reflexiva como seres humanos, me parece. No anquilosarnos con ideas viejas, sino estar abiertos y abiertas siempre al pensamiento. No es algo mecánico, no quiere decir que voy a asumir todo lo que leo, no, pero te hace pensar. Y el hecho de que te haga pensar, eso ya es el principio de un pensamiento nuevo. Por eso hay viejos y viejas que son sabios,
No son sabios porque sean viejos, sino porque reflexionan de su experiencia. Yo digo, reflexiono acompañada de los libros, porque eso hacemos. Los libros nos sirven para reflexionar, pero los viejos y las viejas que son sabios reflexionan de sus experiencias. Quien deja de reflexionar, ahí se anquilosa el pensamiento. ¿Sí? Eso es lo que me parece. Muy bien, pues muchas gracias. Pues si no tienen ya más preguntas, yo estoy muy agradecida con la invitación, con el diálogo. Qué bueno que Andy me preguntó de mis aventuras amorosas. Ay, qué bueno. Eso sí. No. Así Muchísimas que, gracias, doctora, por compartirnos su testimonio de vida, sobre todo el estudiantil, pero ahorita nos damos cuenta que está pasando también por otro proceso y por ese entusiasmo, ese ánimo que nos representa, ¿sí? Y pues estamos seguras de que esta será una gran motivación para nuestros estudiantes. Muy agradecidas, su apoyo, el querer estar acompañándonos, el querer participar para que tanto los chicos como las chicas estudiantes puedan aprender, ¿sí? De un testimonio basado en, bueno, son flores, son árboles, es tierra, o sea, hay todo un fundamento para llegar a ser y estar donde usted está. Muchas ¿cómo no? gracias. Gracias a todos y a todas ustedes y los abrazo con cariño. Me da mucho gusto compartir todo esto con ustedes, con Ricardo, Margarete, obviamente, que yo admiro a mi vez por mi parte, a Jesús, a Carla, a todas ustedes, ¿no? Muchas gracias y a los jóvenes que no veo sus rostros, pero que también pienso que van a ser una generación mucho mejor que la que nosotras hicimos. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.